Hola, profe. Este video es para presentarle la visualización y explicación del dispositivo AD8232. Este video es presentado por Tatiana Camila Córdoba Costa, Juan Mateo Arboleda Guerra y mi persona Santiago Salazar Correa. Hola, profe. Bueno, ahorita te voy a mostrar el funcionamiento del LCD y te voy a indicar cómo está tomando el sensor la señal. Entonces, para primera instancia, vamos a programar. Listo, ya programado, pues abrimos Arduino y miramos la señal y esperamos un momento y como podemos observar, pues está mostrando nuestra señal de ESG. Y ahora sí, procedemos a mirar el funcionamiento pues, del LCD con los electrodos. Ahorita aparece midiendo SG porque están los dos electrodos conectados, pero cuando quito E1, que en este caso sería el izquierdo, la LCD lo muestra y la señal pues se evidencia que se daña y vuelve a su estado de midiendo SG. Y ahora sí voy a, pues ya que se normalizó la señal, voy a desconectar el otro electrodo. Como podemos observar, ahí se aprecia que dice electrodo derecho desconectado y vuelve a su estado de midiendo SG. Y la señal después de un tiempo vuelve a tomar su estado normal. Y ahorita voy a desconectar los dos electrodos y ahí se puede observar que aparecen electrodos desconectados. Voy a volver a conectarlos y ya, ahí aparece midiendo SG y después de un momentico la señal vuelve a aparecer. Bueno, ahora sí, mirando la PSOC, pues observamos que tenemos una DC, una UART y una LCD. La DC lo que va a hacer es que va a recibir la señal analógica de la placa y va a realizar la conversión. La UART lo que va a hacer es la comunicación serial y la LCD pues va a ser la que nos va a permitir eh, indicar los estados de los electrodos. Y por último tenemos las dos entradas digitales, las cuales nos van a determinar si los electrodos están o no conectados. Bueno, continuando con la parte del código, lo que observamos es que se incluye esta librería que nos va a servir para la comunicación serial. Después se inicializan las variables, en las cuales estas cuatro primeras variables nos van a servir para la lectura de los datos del electro y estas dos nos van a servir para ver el estado de los electrodos. Y aquí se declara la interrupción. Más abajo en el main se inicializan todos los componentes que se utilizaron y se define la interrupción. Ya en el for infinito lo que encontramos es, en primera instancia, la conversión ADC, para eso está este comando starConvert que empieza la conversión y este getResult que es para retornar el resultado. Ya por esta parte, lo que apreciamos es la comunicación serial. Lo que prácticamente se hace aquí es que se colocan los datos en una cadena y la cadena se ubica en el buffer de la memoria para poder hacer la transmisión. Estos dos pines de aquí, estas dos variables, perdón, lo que hacen es que guardan el estado de los pines digitales que anteriormente se describió en el design. Entonces, el izquierdo es el que guarda el estado del helio más y el derecho es el que guarda el estado del helio menos. Ya con estos, mm, lo que se hace es que cada estado, cuando se encuentra en alto, la lectura de los dos estados, cuando se encuentra en alto, van a determinar que los electrodos están desconectados. Por lo tanto, cuando ambos electrodos se encuentran desconectados, tanto el derecho como el izquierdo,
el estado que nos debe aparecer en el LCD es que están desconectados. Por otra parte, también si uno de los dos electrodos, ya sea el izquierdo o el derecho, se encuentra desconectado, debe aparecer el mensaje de cuál de los dos se encuentra desconectado. En este caso, como el que se encuentra en alto es el izquierdo, entonces el mensaje nos dice que el electrodo izquierdo es el desconectado. Y por el otro lado, si el que se encuentra en alto es el derecho, pues el mensaje será electrodo derecho desconectado. Ya si en ambos casos no se cumple ninguna de las anteriores condiciones, significa que está midiendo SG. Todos los electrodos están conectados, por lo cual el mensaje que nos muestra sería midiendo SG. Y por último, ya está la definición de la interrupción que se utiliza para la UART. Cabe resaltar que aquí esta LCD Clear Display se utiliza es para que no se sobreescriba el texto, ya sea de un estado al otro o así. Y eso sería todo. Inicialmente, que es el AD8232, es el dispositivo que se ve aquí a la derecha y se trata de un dispositivo integrado que nos va a servirle entonces para el acondicionamiento de la señal cardíaca y pues su posterior visualización en una computadora. Vamos a comenzar explicando qué es lo que contiene este dispositivo y cada una de las partes vamos a explicar algunas como características que tiene y su funcionamiento. Bien, entonces vamos a comenzar explicando qué es lo que contiene. El amplificador operacional va a tener pues estar integrado pues allí, que es un amplificador operacional de instrumentación. Vamos a tener un amplificador operacional aparte. Tenemos también un amplificador de la pierna derecha y vamos a tener un buffer de referencia. Estos van a ser entonces como los dispositivos principales que va a tener nuestro dispositivo. Bien, vamos a comenzar explicando de qué se trata el amplificador de instrumentación que ya acabo de mencionar. Como se ve en la imagen anterior, que se veía pues como una gran como configuración de todo dispositivo, en este caso tenemos únicamente el amplificador de instrumentación y como se ve allí entonces este consta de dos amplificadores de transductancia y que se encuentran emparejados, como se pueden ver aquí, que se corresponderían al GM1 y GM2. También vamos a tener un amplificador de bloqueo de corriente continua, que va a ser este de aquí, que viene con el nombre HPA. Y también vamos a tener entonces un integrador que está compuesto pues por este capacitor que tenemos aquí y pues este dispositivo, pues este amplificador que tenemos en esta disposición. También vamos a tener entonces el amplificador operacional que ya mencioné anteriormente. En este caso se trata entonces de un amplificador de uso general y que es rail to rail o de riel a riel, ¿bien? Y que se puede usar tanto como un filtro pasabajas como para agregar una ganancia adicional. Entonces aquí se puede ver cómo está el dispositivo conectado y los pines pues que ingresarían a este. Además de esto tenemos entonces el amplificador de la pierna derecha, que inicialmente entonces lo tendríamos con esta configuración así sencilla, y lo que se va a encargar entonces es de invertir la señal de modo común que se encuentra presente en las entradas del amplificador de instrumentación y lo que se puede hacer con esta parte con este dispositivo es que se puede entonces configurar para lograr entonces como una característica integradora. Bien, entonces aquí tendríamos cómo se vería configurado, agregándole pues un capacitor y pues, la correspondiente resistencia. Tenemos también un buffer de referencia que lo que se va a encargar entonces de crear una tierra virtual entre la tensión de alimentación y la tierra del sistema. Lo importante de aquí es que las señales presentes en la salida del amplificador de instrumentación van a estar referenciadas alrededor de este voltaje. Y digamos que la gran ventaja que tenemos es que dicho voltaje puede establecerse a partir de la configuración de un divisor de voltaje o podemos tomar la señal como referencia de algún otro punto del circuito. Entonces inicialmente vamos a tener el dispositivo o esta parte del dispositivo como en esta configuración sencilla y esta sería entonces la representación de cómo quedaría luego de adaptarle un divisor de voltaje para tener entonces esa otra configuración que deseamos. Bien, ahí también se le adaptaría entonces un capacitor para tener más estable pues como ese voltaje. Bien, ahora vamos a mirar entonces de qué se trata esta otra parte que sería el circuito de restauración rápida. Bien, entonces en este caso lo que vamos a tener es que al inicio del registro la señal puede tardar un poco en estabilizarse y pues por lo que va a ser necesario emplear este tipo de circuito para que la señal no tarde demasiado tiempo en establecerse pues lo normal. Bien, entonces este circuito es un poco más complejo, vamos a tener algunos amplificadores,
Podemos tener unas compuertas OR, AND y bueno, esta será como la configuración general y lo que nos va a permitir entonces es que esa señal que está ingresando se establezca más rápidamente y no toque pues como esperar demasiado tiempo a que se adapte pues como a las ganancias que tenemos y bueno, al registro adecuado. Bien, también vamos a tener entonces una detección de conductores apagados. La gran ventaja entonces es que el dispositivo en sí mismo ya él cuenta con la detección de cables desconectados y cuenta con dos modos de detección, listo, que serán el modo de detección de corriente alterna y de corriente continua que van a estar optimizados para configuraciones de dos o tres electrodos respectivamente. Bien, entonces a la izquierda tenemos la detección de corriente continua que viene siendo pues manejada por esta parte del dispositivo y a la derecha tendremos la detección de corriente alterna que viene siendo entonces con esta configuración que tenemos aquí. Otras características importantes del dispositivo es que vamos a tener un funcionamiento como en stand-by o en espera, en el cual entonces el dispositivo se adapta entonces a un menor consumo de energía y cuando pues este no se está usando. Bien, también vamos a tener un filtrado de la interferencia de radiofrecuencia. Entonces esto se va a lograr mediante un filtro pasabajas que únicamente pues va a tomar las frecuencias por debajo de cierta frecuencia de corte y para evitar pues como interferencias por altas frecuencias. Bien, también vamos a tener una protección de entrada que va a hacer entonces que la gran ventaja es que todos los terminales del dispositivo van a estar protegidos contra descargas electrostáticas para evitar entonces cualquier tipo de fallo en el sistema o pues cualquier alteración pues al dispositivo. Y con respecto al suministro eléctrico que vamos a usar, el dispositivo está diseñado para recibir 3.3 voltios y además entonces va a tener la capacidad pues de que el mismo ya tiene integrado un capacitor de desacople, el cual pues nos va a ayudar a evitar entonces posibles alteraciones ocasionadas por el ruido que está entregando pues este suministro de voltaje. Algunas recomendaciones de uso pues muy en general es que el amplificador de instrumentación debe usarse siempre con el amplificador de bloqueo de corriente continua que mencionamos anteriormente y lo más importante también sería como mantener todas las conexiones entre los nodos de alta impedancia lo más cortas posible para así entonces nosotros poder evitar la introducción de ruido adicional y errores pues que puedan llegar a afectar la señal. Bueno, entonces para la parte 2 nos voy a analizar el datasheet en las páginas 21 a la 23 y explicar brevemente qué componentes se deben necesitar para configurar específicamente los filtros con este dispositivo, ¿cierto? Entonces, primero que vamos a analizar es la eliminación de offset en los electrodos, ¿cierto? Donde el AD8232 tiene la capacidad de filtrar señales cercanas a corriente directa, ¿cierto? De hasta 300 milivoltios, más o menos 300 milivoltios, ¿cierto? Y a su vez amplificar señales de TCG en un factor de 100, ¿cierto? Para generar esta eliminación de offset se implementa la unión de un capacitor en la resistencia, lo que hace a su vez una especie de filtro pasa alto, ¿cierto? Esto se logra conectando un capacitor al pin K directo al amplificador HP Drive y al HP Sense, acá cierto, respectivamente son el pin 1 y el 20, ¿cierto? El cálculo de eh, este filtro, de ese valor de capacitor y de resistencia, se hace usando la fórmula de la frecuencia de corte, ¿cierto? Donde la frecuencia de corte va a ser igual a 100 sobre 2pi por eh, la capacitancia del capacitor y a su vez la resistencia eléctrica que provee también la resistencia. La redundancia. Bueno, entonces, cabe resaltar que esta configuración hace que se filtren las señales de movimiento lento, ¿cierto? Según sea la frecuencia de corte empleada. Si existe saturación en la salida del amplificador de instrumentación, se activa este switch S1, lo cual subiría un poco la frecuencia de corte
Y esto a su vez disminuye el tiempo de establecimiento, lo cual mejora la recuperación de la señal si se llega a saturar, ¿cierto? La salida. Bueno, eh, siguiendo con los filtros pasas altas, podemos ver que se pueden implementar dos topologías, ambas tienen sus conveniencias o sus diferencias en algunos aspectos, próximamente las vamos a ver, y esto se hace calculando los capacitores donde C1 y C2 se calculan iguales y se conectan a su vez en los respectivos pines 1, 20, 19 y 6, ¿cierto? Para la topología 1 y para la topología 2, que es más tipo Salem Key, eh, se conectan eh, al pin ref out, ¿cierto? Esa es la referencia de Salem, ¿cierto? El capacitor C2. Bueno, acá podemos ver las ecuaciones para el cálculo. La frecuencia de corte es 10 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la multiplicación de la resistencia y los capacitores. Bueno, si se desea eh, si se desea aumentar la caída en la banda de rechazo o si un rechazo adicional, eh, también podemos implementar un filtro de tercer orden, el cual es o se puede resumir como una combinación de los dos anteriores, diseñar el capacitor C2 y esta resistencia R3. Bueno, acá podemos ver la comparación entre los filtros, donde se comparan el orden, ¿cierto? El orden de los filtros, el orden 1, donde podemos ver que la recepción de la frecuencia por orden es buena y la distorsión de la señal es baja, ¿cierto? Para el resto de los casos es media y excepto para la distorsión que es una distorsión alta, por lo cual aunque tenga una buena atenuación en esas bajas frecuencias, eh, hace que aumente mucho la distorsión de la señal, por lo que según lo que se busca se pueden implementar este tipo de filtros. Bueno, siguiendo con los filtros pasabajos, eh, estos se hacen con un amplificador operacional no comprometido. Ese tanto se puede utilizar para aumentar ganancias o para filtrados adicionales, como en este caso el filtrado eh, de pasabajos, ¿cierto? Para este se puede utilizar tanto una configuración de primer orden como de segundo orden, ¿cierto? Por acá podemos ver las ecuaciones de diseño, cuando incluye una ganancia, se ve que es tipo Salenkin, tenemos los datos de calidad y la frecuencia de corte, ¿cierto? Donde nos especifican que preferiblemente R1 debe ser 10 veces la resistencia de la red de acoplamiento eh, del CA, ¿cierto? Vamos a ver ya las configuraciones y ya siguiendo, eh, también nos especifica que no es necesario adaptar un buffer o un seguidor de voltaje para, eh, para enviar la información a la DC, ¿cierto? Ya que la capacidad del AD8232 eh, de impulsar cargas capacitivas lo hace ideal para esa tarea sin necesidad de ese buffer, ¿cierto? Sin embargo, eh, según la arquitectura de los ADC, es posible que se requiera una red RC, como podemos ver, ¿cierto? Esto nos va a servir también como filtro, nos va a filtrar ruido y también nos va a filtrar aliasing, ¿cierto? Bueno, ya esto se puede sacar un electrodo de referencia que está del voltaje modo común y el amplificador RLD, ¿cierto? Que lo explicamos antes, para conducir una señal opuesta al paciente, ¿cierto? Esto
hace que se mantenga un voltaje más eh, casi constante, ¿cierto? Un voltaje más casi constante. Aunque no es tan efectivo como el verdadero electrodo ocasionado, ¿cierto? El electrodo común eh, puede proporcionar mejoras en el rechazo común, ¿cierto? Sí, pues, y también especifican que todo esto pasa siempre y cuando la impedancia del electrodo sea pequeña y esté bien adaptada, ¿cierto? Y creo que ya esto fue. Muchas gracias, profe, por la atención. Hasta